La siguiente historia me la contó mi abuela paterna. Ocurrió a mediados de los 60. Mi abuela, desde muy niña, vivió en una antigua hacienda, conocida como El Mosaico, un lugar que hoy, a pesar de su antigüedad y de la urbanización, le tocó ser testigo de la historia de Lagos de Moreno, y más aún del siguiente relato. En aquella hacienda tenían varias hectáreas empleadas para la agricultura, principalmente de frijol, chiles y papas, y que hoy, a pesar del tiempo, se conservan algunas de ellas. Un tío bisabuelo que por azares del destino se involucró en la guerra cristera, perdió parte de su pierna izquierda en un enfrentamiento en un poblado cercano a Lagos de Moreno, pero a pesar de su discapacidad fue empleado de aquella hacienda, siendo el encargado de cuidar aquellas tierras que la gente trabajaba día y noche para la siembra y venta de varios productos, cargando una vieja muleta que le ayudaba a moverse. Veía el ir y venir de la gente que laboraban en aquellas tierras, pero un día tuvo un encuentro con algo que, a pesar de su ya avanzada edad, no le impidió defender aquel lugar. Un día comenzaron a robarse costales de frijol, chiles y papas, que en aquel lugar se acomodaban apilados en parcelas. El patrón, muy molesto, le reclamó sobre aquel problema. Mi tío dormía en un pequeño cuarto de adobe, que apenas era alumbrado por una lámpara. Mi abuela todas las tardes le llevaba algo de comida, y él preparaba una fogata para calentar algunas tortillas y los guisos que le habían llevado. Esa noche, al comenzar a encender aquel fuego y en medio de la oscuridad, vio un bulto que andaba en medio de aquellas parcelas, como rondando y buscando algo, por lo que tomó una pistola que guardaba debajo de su almohada, su única reliquia de la guerra cristera. A su paso se aproximó con rumbo a aquella parcela en búsqueda de aquel ladrón que había aparecido. Él notó que la figura podía tratarse de algún perro que merodeaba a los alrededores en búsqueda de comida, pero este tenía una figura medio humana, que parecía estar encorvado y trataba de arrastrar con su hocico unos cuantos costales. Sin pensarlo dos veces, mi tío accionó en 3 ocasiones su pistola contra aquel ser, y ese animal lanzó un grito que apenas pudo ser escuchado y se echó a correr en 4 patas, dejando un pequeño rastro de sangre apenas visible. Ya a la mañana siguiente la gente acudió muy temprano a trabajar en aquellas parcelas. Sin embargo, entre ellos se murmuraba que faltaba uno de los trabajadores. Ante tal incertidumbre, algunos de sus compañeros fueron a buscarlo a su casa para saber qué había sucedido con él, y lo encontraron en una cama, con un vendaje improvisado que dejaba ver un poco de sangre. «¿Qué te pasó?», preguntaron sorprendidos aquellos hombres al ver la herida en su pierna. «Me balacearon por un pleito en una cantina. Me puse algo borracho anoche y uno sacó una pistola y apenas alcancé a correr», contestó aquel sujeto. La historia no tardó en llegar a oídos de mi tío. «El Miguel es un nahual», decía la gente de forma sorprendida, y a la vez de forma burlona. Decían que ahora sí se había topado con alguien que no le había temido. De aquel sujeto no se supo nada. Algunos decían que había dejado aquella vieja casa donde vivía para irse a vivir a otro rancho con una hermana, pero lo cierto es que nunca más volvió a verse aquel animal rondando por aquellas huertas. Mi tío falleció en 1982, no sin antes dejar esa historia y otra de un encuentro con una bruja que algunas noches tomaba la forma de un pajarraco negro, como un guajolote, y que se paraba en un pirul de aquella hacienda. Leyenda del estado de Coahuila. El Curro de Viesca. En el municipio de Viesca se encuentra la ex hacienda de Hornos, un sitio que durante muchos años fue lugar de trabajo de muchos habitantes, pero que llegó a su desgracia debido al fracaso financiero de sus sueños. Tras ser cerrada, esta hacienda sufrió muchos problemas, como la vez que fue incendiada accidentalmente, o cuando recibió un rayo que dejó en ruinas el lugar. Pero nada es más terrorífico que sus espectrales apariciones, como la que cuentan los habitantes. Se dice que mientras la hacienda era un sitio exitoso y generaba grandes ganancias con la producción de algodón, un empresario se interesó por el lugar. El hombre era elegante, siempre vestía de traje y portaba un cigarro en todo momento.
realizó una oferta a los dueños para poder comprarlo, pero la oferta fue rechazada. Entonces, por envidia, ese hombre misterioso intentó realizar un incendio en la hacienda. Colocó pilas de algodón dentro de un cuarto, encendió un cigarro que aventó para comenzar el incendio, pero cuando se dispuso a salir de la habitación, la puerta estaba atorada y él quedó encerrado ahí. El hombre murió quemado. Nadie escuchó los gritos de dolor que dio, hasta que alguien vio el fuego y rápidamente comenzaron a apagarlo. En el pueblo los habitantes le dieron el nombre de Curro a este misterioso y malvado hombre. Con el paso del tiempo de la famosa hacienda solamente quedaron ruinas, pero había algo sospechoso dentro de ella. Parecía que alguien aún vivía dentro. Nadie sabía de quién se trataba ni qué era lo que hacía, hasta que sus apariciones comenzaron a hacerse más frecuentes, porque cada noche se veía la silueta de un hombre elegante vestido de negro y fumando un cigarro desde las ventanas de la hacienda. Aquel ente ha tomado tanta fuerza que hasta ahora hay muchas personas que lo pueden ver caminando por las calles, como cualquier otra persona. Se dice que el Curro se aparece a altas horas de la noche cerca de los caminos y las tiendas de Viesca, siempre vestido de traje, y dejando en el camino el característico olor a cigarro. Esta historia me contó un amigo. Para ello voy a ponerlos en contexto. Soy del estado de Tlaxcala, de un municipio pequeño llamado Tepetitla. Aquí tenemos una hacienda vieja que se rentó para las investigaciones de maestría del IPN. Ahora ya la remodelaron para poder dar sus clases. Pero en sí la construcción fue respetada. Dicha hacienda se encuentra rodeada de campo por todos lados. Eso hace que esté alejada del centro de la comunidad. Solo hay terrenos de labor. De por sí ese lugar ha sido motivo de leyendas e historias aterradoras. Y la que les voy a contar ahora sucedió hace unos pocos años. Me cuenta mi amigo que su papá tiene terreno cerca de la ex hacienda, y un día era época de siembra, y el señor, al que llamaremos Juan, se levantó alrededor de las 3 de la mañana para poder utilizar el agua, la cual era limitada por ahí. Cuenta el señor Juan que al llegar al lugar, empezó a preparar el terreno y las cosas que iba a utilizar, y estando agachado, en eso escuchó a lo lejos el resonar de las cerraduras de un caballo, lo cual no se le hizo extraño, pero conforme ese sonido se iba alejando, escuchó el rechinar a lo lejos, y fue entonces cuando una voz grave le dijo: «Juan, ¿qué haces con eso? El agua a estas horas es mía, y todos lo saben». A lo que Juan, sin levantar la vista, le dijo: «Por eso yo vine temprano, para apartar agua y no tener problemas con nadie. Yo voy a utilizar lo necesario para mi terreno». Después de decir eso, Juan cayó en cuenta que en realidad los campesinos no llegaban a esa hora. Generalmente lo más temprano que llegaban era a las 4:30 de la mañana. Entonces levantó la vista y frente a él vio la silueta de un hombre de alrededor de casi unos 2 metros y de cuerpo fornido. Estaba vestido de negro, con un sombrero enorme que no dejaba verle la cara, botines de espuelas que relumbraban con la luz de la luna, y a su lado estaba un caballo negro igual de imponente que él. Juan, al ver tal cosa, sintió como la piel se le puso chinita y sintió como si alguien le jalara el cabello. Todo esto fue en cuestión de segundos, y de pronto vio como ese hombre se montó en su caballo, y al avanzar se escuchaban las cerraduras del animal, como si caminaran sobre concreto, pero el sonido se oía a lo lejos, y al final escuchó una risa macabra que lo dejó inmóvil por unos segundos. Él perdió de vista al hombre y dejó de escuchar sonido alguno, hasta que de repente el sonido de los grillos empezó a sonar de nuevo, por lo que Juan, al recuperarse, guardó sus cosas y se fue de inmediato asustado a su casa, pensando que aquel hombre pudiera volver. Y esa es una de las experiencias que me han contado acerca de ese lugar.
Yo soy una persona que siempre atrae cosas raras, y me han pasado muchas cosas de las cuales tengo mil historias. Y una de ellas es cuando mi abuelo y una de sus hermanas eran pequeños, y él decía que jugaban con duendes. Ellos vivían en una hacienda en un pueblo de Oaxaca, llamado Ejutla de Crespo. Mi abuelo decía que solía oírlos, y que le lanzaban piedras a veces, pero que cada tanto jugaban con él, o solo escondían cosas. Mi tía decía que sí, pero que a mi abuelo lo perseguían más. Cuando yo era niña íbamos mucho a visitar esa hacienda, la cual convirtieron en un hotel. Yo me paseaba por los pasillos y jugaba todo el día. El lugar es tan grande que tiene integrada una capilla, donde a veces se celebran bodas y bautizos. Recuerdo que cuando no había eventos del hotel, la capilla permanecía siempre cerrada, pero varias veces al ir a buscarme, alguna de las muchachas que ayudaban a mi abuela en la cocina o en los cuartos, cuentan que me encontraban dentro de la capilla, totalmente sola, y al preguntarme cómo entré, yo les decía que mis amiguitos me habían dejado entrar. Cabe resaltar que las puertas eran grandes y de maderas muy pesadas, y era imposible que una niña de 6 años pudiera abrirlas. A menudo me encontraban en rincones escondidos de la hacienda jugando o cantando, y cuando me preguntaban siempre daba la misma respuesta. Mis amiguitos me trajeron aquí. A mi abuela le daba miedo que anduviera sola por todos lados, pues había lugares donde me podía salir un animal o picarme. Un día tuve una fiebre muy rara. No me bajaba con nada. Tenía vómitos y tenía mucho sueño. Mi abuela me dijo que me habían dado susto y que tenía que curarme del espanto. Mis papás, al estar algo preocupados y habiendo hecho todo, aceptaron el remedio. Entonces mi abuelo tomó alcohol en su boca y me lo escupió en la cara. Y en ese momento abrí los ojos y respiré, como cuando respiras cuando estuviste mucho tiempo bajo el agua. Y dicen que vi a toda mi familia y la fiebre se me bajó. Después de eso estuve bien, pero ya no me dejaban andar sola en ningún momento. No fuera que los duendes me espantaran de nuevo. El lugar aún está ahí, y está lleno de fantasmas, espectros y duendes. Yo los he visto, y hay algunos que sí que me dan mucho miedo. Les escribo desde Ecuador, y les vengo a contar una anécdota cortita de un conocido. Mi hermana es arquitecta y es amiga de algunos obreros que trabajan juntos. Y resulta que los mandaron a una hacienda en un pueblito, a remodelar un prostíbulo bar de mala muerte, algo así era. El asunto es que ellos llevaron un espejo chiquito para peinarse y arreglarse, y lo colgaron en una pared. Y dicen ellos que siempre se les movía como balanceándose. Sumado a eso, durante la obra le escondían las herramientas, que siempre sucede cuando hay energías por ahí. Una noche todos llegaron cansados y se durmieron. Entonces el más joven, llamado Carlos, dice que sintió como las manos de una mujer lo agarraban de las piernas y al mismo tiempo las manos de un hombre lo agarraban de los brazos. Cuenta que se despertó más o menos y en eso pudo ver la silueta de un hombre y una mujer. Él cuenta que no podía gritar y que lo empezaron a llevar cargándolo. Entonces, de milagro, Toño, el otro obrero, empezó a toser. Y es ahí cuando soltaron a Carlos y él pudo gritar. Toño revisó el reloj y eran pasadas las 3 de la mañana. En eso empezó a insultar según para espantarlos. Total que después, preguntando a los vecinos, les contaron que en ese bar de mala muerte le habían quitado la vida a una pareja de colombianos. Nadie sabe por qué ni hace cuánto tiempo. Pero cuentan que después de ese acontecimiento, los enterraron en esa misma hacienda. Y desde entonces, andan rondando por ahí, molestando a los visitantes. Ellos, después de saber aquello, se quedaron muy asustados. Así que terminaron la obra lo más rápido que pudieron y se largaron de aquella hacienda.
Siendo fin de mes, mis amigos me dijeron para asistir a una fiesta. El lugar donde se haría eso era en una hacienda que pertenecía a un amigo. Como en esos años éramos jóvenes, todos nos apuntamos. Ya se imaginarán qué tan bueno estuvo la fiesta. Todo estuvo bien hasta que pasó lo menos pensado. Cuando de la nada, en eso ingresó una abuela a la casa. Esta la notamos con una mirada de enojo y que nos miró a todos. En ese momento todos pensamos que la abuela era la dueña de la hacienda y que no le había gustado que estemos ahí haciendo ruido. Prácticamente la fiesta se detuvo cuando pasó eso. Y después de que la abuela ingresó a la casa, cuando estaba caminando en la mitad de la sala, vimos cómo poco a poco esta comenzó a desaparecer. Ya se imaginarán cómo estuvimos en ese momento. Todo estaba en un silencio que en vez de dar calma, daba miedo. Cuando la abuela desapareció enfrente de nuestros ojos, entre todos nos preguntamos si lo que vimos había sido real o era que el licor estaba haciendo efecto. Como mi otra amiga y yo no somos de tomar, pudimos confirmar con certeza que lo que habíamos visto sí era un fantasma, el fantasma de una abuela. Como el susto que nos causó la abuela fue tanto, la fiesta enseguida se terminó, pero lo malo era que cada uno debía pasar la noche en los cuartos que tenía la hacienda. Ya cuando estábamos durmiendo, en eso de la nada una amiga dio un fuerte grito que nos hizo despertar, y cuando lo hicimos le preguntamos por qué estaba gritando, y ella nos dijo que esa misma abuela nos estaba mirando con una cara de enojo, como corriéndonos de su casa. El grito que hizo mi amiga hizo que todos los demás amigos ingresaran al cuarto y nos preguntaron qué pasó. Y mi amiga de nuevo le contó lo que había pasado. Así que esa noche todos estuvimos en el mismo cuarto, esperando que amaneciera para irnos de ahí. Cuando nos quedamos dormidos otra vez con la luz prendida, uno de mis amigos en eso despertó a todos y nos dijo que miremos al frente. Y cuando lo hicimos, vimos nuevamente cómo esa abuela nos estaba viendo con una cara de enojo. Y allí todos comprendimos que lo que vimos en la fiesta no era por lo que habíamos tomado, sino que era cierto. Aparecía el espectro de una abuela en la hacienda. Y en eso nuevamente, todos vimos cómo esa señora desaparecía poco a poco. Esa noche nadie durmió. Todos nos quedamos despiertos hasta que amaneció. Y cuando por fin salió el sol, le preguntamos al amigo dueño de la hacienda a qué se debía que la abuela desaparezca de la nada, pero él no supo qué responder. Dijo que en todo el tiempo que él estuvo en la hacienda, nunca se había aparecido esa abuela. Además, dijo que no sabe nada de ella, porque la hacienda le pertenecía a sus padres, y sus padres nunca le mencionaron nada sobre una abuela. Para suerte, solo fue un susto y no pasó mayores. Así que todos volvimos a casa, con una experiencia que si le contamos a otras personas, seguro que no nos creerán.